porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. A todo aquel que anda mal, el Señor está llamando: arrepiéntete y conviértete. Da una media vuelta y deja lo que andes haciendo. En los nacidos de nuevo o creyentes, el arrepentimiento es un proceso. Cada vez que nos alcance el pecado, recordemos, abogado tenemos para con nosotros al Señor Jesucristo. Amén. Pues es un proceso. Porque dice, cada vez que nos alcance el pecado, ¿verdad que una cosa es de que el pecado te alcance y una cosa es de que uno alcance el pecado? Son dos cosas diferentes. El pecado nos puede alcanzar, hermano, si uno se descuida. Pero una cosa es de que el pecado te alcance y otra cosa es de que uno ande buscando el pecado. Son dos cosas muy diferentes. Voy a repetir, el cristiano puede caer en pecado. Lo alcanza el pecado, pero tenemos un abogado. Vamos a verlo en Primera de Juan. Ya lo conoce, yo también, pero vamos a leerlo. Primera de Juan capítulo 8 y 9 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí lo leyó? Si lo confesamos, Él es fiel y justo para perdonarlo. Porque como dice aquí, el pecado nos puede alcanzar. Porque no podemos decir, hermano, que dice que no podemos decir que no tenemos pecado. Juan emplea el sustantivo pecado y no el verbo para recalcar el pecado como principio en la naturaleza humana. Tal vez Juan contradice a los que afirman que el pecado no existe como principio o poder en la naturaleza humana, o a los que sostienen que sus malas acciones no son en realidad pecado. Hoy esta herejía se manifiesta entre los que niegan la realidad del pecado e interpretan el mal en términos de causas deterministas, psicológicas o sociales. Los creyentes deben estar conscientes de que la naturaleza pecaminosa es una constante amenaza en su vida. Hermanos, tenemos que estar bien conscientes de que tenemos una naturaleza pecaminosa y que es una constante amenaza en nuestra vida. Y que siempre deben de darle muerte. Tenemos que darle muerte entonces a estos malos hábitos, a estos malos deseos, por medio del Espíritu Santo que vive en nosotros. Entonces, la naturaleza pecaminosa que está en nosotros es un peligro, es una amenaza. Y nosotros tenemos que darle muerte. Nosotros tenemos que apagar esos deseos, esos instintos, pues, de la naturaleza pecaminosa por medio del Espíritu Santo. Y decirle, no, Espíritu Santo, ayúdame porque yo no quiero hacer esto. Señor Espíritu Santo, ayúdame a vencer esta área. Y también, ¿verdad?, poner uno de su parte. Como dice la palabra, aquel que roba ya no robe más, aquel que esto ya no lo haga más. Entonces ahí va a estar uno peleando. No, yo tengo que romper con ese hábito, yo tengo que romper con ese pecado, yo tengo que romperlo, tengo que dejarlo, no puedo seguir con eso. Pero que es cualquier cosita, pero no tengo que, porque yo soy cristiano. Y empezar, hermano, a pelear contra esa naturaleza pecaminosa y a despojarnos de todo aquello que nos quiere volver a tomar otra vez. Cuando el cristiano entonces es alcanzado por el pecado, hermano, alcanzado, porque uno va corriendo y el pecado lo puede alcanzar, lo que tenemos que hacer es reconocer el pecado y buscar el perdón y la purificación de Dios. Los dos resultados son, uno, el perdón trae otra vez la reconciliación con Dios, ¿verdad? ¿Usted ha sentido eso? Que ya cuando el cristiano confiesa su pecado, ¿verdad?, vuelve una vez más a la comunión con Dios. También trae la purificación de la culpa que haya hecho. Y entonces ahí se destruye el poder de ese pecado y empieza a vivir otra vez una vida en santidad. Amén.
vamos a terminar. Entonces, ya mero, vamos a ver otro versículo. Dice, entonces, hermano, tenemos que matar todos sus deseos por medio del Espíritu Santo. Dice, tenemos abogado al Señor Jesucristo cuando pecamos, pero no para seguir pecando deliberadamente. Sí, nuestro abogado y perdón nuestro pecado, pero no podemos seguir pecando deliberadamente, sino para abandonar el pecado. Si Dios no actúa pronto, es porque su benignidad nos guía al arrepentimiento. Alguien que solo se arrepiente, pero no se convierte, no es salvo. Porque ¿cuántos no se lamentan de lo que hacen? Ay, sí, hice esto, ay, sí, lo otro. Pero no se da la vuelta, lo vuelve a volver a hacer. Ahí no. No, hermano, así no es. Hay que de veras arrepentirse, sentirse mal, sentirse sucio, como dice, aborrecerse uno mismo. Pero, hermano, darse la vuelta. Entonces necesita ir a Cristo. Y esto, hermano, implica, ¿verdad? El que uno quiera de verdad agradar a Dios, que está uno cansado de ese pecado, de esa atadura, hermano. Porque mire, Dios nos dio tanto poder, hermano, como usted no se imagina, para vencer cualquier tipo de pecado y para vencer cualquier tipo de área. Lo que pasa es que nosotros no empleamos ese pecado, no empleamos ese poder contra el pecado. Es como le voy a poner la figura que ponen del elefante. Los elefantes del circo son, o cualquier elefante es poderosísimo, pero hermanos que ya están domados, ¿verdad? En el circo. Estos los usan ahí, hermano, en el circo y son tremendos animales poderosísimos, con mucha fuerza. Pero nomás llegan a su lugar donde los van a dejar y están atados a una estaquita así, mira. Y alguien se preguntaba, más bien creo que un niño le preguntó a su papá, o algo así, ¿verdad? La anécdota. ¿Y por qué si este animal es tan poderosísimo que puede arrancar hasta un árbol, hermano? Porque ¿no ha visto usted los documentales donde, hermano, tumban árboles los elefantes? ¿Por qué si este animal tan poderoso puede tumbar un árbol? ¿Por qué lo está deteniendo una estaquita? Y así hay muchos cristianos, hermano, con un tremendo poder y una estaquita deteniéndolo. Pero porque, ¿sabe qué? Porque el enemigo ya lo tuvo ahí y ya lo tiene ahí. Y dijeron, la única explicación es de que este animal tan poderoso, desde que estaba chiquitito, lo amarraron a una estaca. Entonces se quiso él zafar, pero en ese tiempo no tenía la fuerza suficiente. Y creció y en su mente pensó que aunque ya creció y tenía mucho poder, él sigue pensando que no puede arrancar esa estaquita. Y ahí lo tiene sin moverse de un solo círculo. Y nosotros también, hermano, quizás en un tiempo, alguna área pequeña, lo que sea, nos dominó y nos sigue dominando, porque no nos damos cuenta del tremendo poder que Dios nos dio. Aleluya. Y nos tiene deteniendo una estaquita así. Qué tremendo, hermano. Bueno, así es de que vamos a dejarle hasta ahí porque ya son las 9, hermanos. Y que Dios nos ayude a todos, cada uno de nosotros, para que nos volvamos a Dios. Para que pidamos perdón si andamos haciendo algo malo, ¿verdad? Y que nos demos vuelta y empecemos a agradar a Dios. Empecemos a leer la Biblia, hermano, de veras. Empecemos a ayunar, empecemos a orar. Las cosas se están poniendo muy feas. No podemos dejarlo, sí voy a orar, sí voy a ayunar, sí voy a leer la palabra, pero nada más de boca, y vamos a nuestra casa y se nos olvida. No, que de veras sea un hecho por nuestro propio bien. Amén. Y Dios nos va a dar la victoria. Amén. Pues Dios nos los bendiga, hermanos, en esta preciosa hora. Amén. Gloria a Dios. Vamos aquí a